Y esta semana se hizo noticia, se destacó de hecho el lanzamiento de estos expedientes electrónicos del Servicio Nacional de Catastro. Cuando hablamos de catastro, bueno, también tenemos que aprovechar y hablar sobre la evolución, lo que fue el cambio en esta dirección con tanto tiempo cuestionado también, Gloria. Y sobre todo saber qué es catastro. Yo que tengo, por ejemplo, mi título de propiedad, claro, mis propiedades. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si lo que yo compré es exactamente lo que tengo de dimensiones, si se respeta o no? Porque no somos, o sea, realmente vos compras algo y no te vas a decir al latitud no sé cuánto, realmente no nos vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa si también con eso? El mojón de tu propiedad, por ejemplo. Sí, son cosas muy comunes. Y el vecino ya vino y ya te comió de esa parte, ¿no? Ya construyó sus murallas justo un poco más allá de eso. Sí. Bueno, realmente ahí ya entramos en una canasí de novela también, así es que agradecemos el tiempo a don Francisco Ruiz Díaz, él es director del Servicio Nacional de Catastro. ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por estar aquí. Buenas tardes, bueno, gracias por esta oportunidad. Realmente también para usted, en la época de la tecnología, no es fácil digitalizarse o pasar todo en forma electrónica, Francisco, para todo el historial que tienen, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo creo que ocurrieron dos hechos trascendentales en la última década principalmente, y es que todo lo que se estaba manejando en papeles pasan a manejarse de una manera ya... Igual la información sigue siendo alfanumérica, así como estaban en los papeles, o sea, propietario Francisco Ruiz Díaz, padrón número tal, todo ese tipo de cosas. En papeles, ahora esa información puede estar digitalizada y disponible. Entonces es un gran avance desde el punto de vista de la tecnología que impactó principalmente sobre los aspectos institucionales en los países del mundo, ¿verdad? Pero quizás el avance más importante y que tenga que ver con catastro, que se da allá por la década de los 70, tiene que ver con los descubrimientos que se da en términos de la posibilidad de contar con información transmitida desde el espacio, más allá de la atmósfera terrestre, a una determinada escala y que permite ver el conjunto de la Tierra, la forma de la Tierra y permite tener acceso digital a pedazos de suelo, vamos a decir. Entonces, esa información no es irrelevante, es una información muy importante que debe ser complementada justamente con la información que se tenía en papeles y que se debía pasar al mundo digital, vamos a decir. Entonces son elementos que afectan obviamente a la posibilidad que tiene cualquier institución pública y principalmente catastro, porque la información gráfica, la información que hoy estamos manejando desde el punto de vista gráfico digital, o sea, información geoespacial que le llaman, tiene que estar disponibilizado y debe ser una información que complemente el resto de los datos del inmueble y que a su vez permita dar mucho más garantía en términos de seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles. ¿Eso, por ejemplo, qué significa en términos prácticos? Yo voy a poder entrar en algún punto, poner mi catastro o todavía es mucho y poder ubicarlo, o sea, en términos prácticos. De hecho, eso fue justamente lo que presentamos el viernes pasado. El día de ayer presentamos los avances que estuvimos haciendo en estos últimos 2 años a través de una cooperación de la CAF. Logramos en primer lugar modernizar nuestra página web, porque el catastro que no disponibiliza información es un catastro que no le sirve a la sociedad, tiene que disponibilizar información. Y facilitar la información, claro, ¿verdad? Facilitar. El catastro, solemos decir siempre que un catastro puede considerarse que crea valor para una sociedad siempre y cuando la información que está en el registro es buena, de buena calidad, y a su vez si el acceso a esa información es rápida y es fácil. Son 2 elementos importantes que hay que tener en cuenta respecto a la información catastral y respecto a lo que podemos hacer como instrumento, vamos a decir, social. Entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos? Hemos modernizado la página web a partir de la aparición de la ley de acceso a la información pública que viene con el gobierno del presidente Cartes, defendido de una manera, vamos a decir, significativa. Catastro también ha disponibilizado toda la información de una manera amigable. Entonces, hoy día, vos querés saber, por ejemplo, los datos sobre tu inmueble. Lo que tenés que hacer es tener el número que nosotros le asignamos a tu inmueble. Si se trata de un inmueble rural, entonces el sistema te va a pedir en qué departamento está, en qué distrito y el número de padrón, si es un inmueble rural.
Si es un inmueble en la zona urbana, te va a pedir el departamento, el distrito y el número de la cuenta corriente catastral. Entonces uno carga la información y le trae ahí quién es el propietario, las dimensiones del inmueble. Y si ya hubo un proceso en donde previamente se pudo cargar la información, digamos, geoespacial, esa información cartográfica, entonces uno aprieta, dice, ver información gráfica. Dice. Entonces uno aprieta, le da un clic sobre ese link y le lleva al mapa del Paraguay con la ubicación exacta de su inmueble. Entonces esto te permite ver incluso en términos de cartografía, en términos de otro esquema como ser Google Earth o Google Maps o lo que sea, ¿verdad? O sea, realmente es un avance importante por ahí, o en este momento no dimensionamos, pero es como volver realidad y hacerlo también transparente. O sea, si es que uno va a hacer una compra, que, o sea, ver, entrar y tener esa seguridad, o sea, entrar por internet y buscar esa información. Sí, si alguien viene y te dice, tengo un inmueble, tiene 20 hectáreas, entonces, bueno, dame el número de padrón, voy a verificar en Catastro. Y está esa información disponible en Catastro. Y es más, quiero ver si el inmueble está efectivamente en el departamento donde me dicen que está, en el distrito donde dice que está, y si es que ya está validada la carga de la información gráfica, le doy link y puedo ver. Entonces, eso arroja. Y tan importante es, o sea, este es un indicador muy relevante respecto justamente a lo que acabas de mencionar. Tan relevante es que nosotros observamos en diciembre, previa a la modernización de la página web, la cantidad de consultas, de visitas que se hacían en nuestra página web era de 150 por día. Hoy, en mayo, cuando incluso a través de la Ley de Acceso a la Información Pública disponibilizamos ya toda la información, estamos registrando 5.300 visitas por día. O sea, no sé cuánto por ciento, pero es muchísimo. A 5.300. Eso da la pauta de la importancia que tiene para la sociedad esta información. Sí. Entonces lo que hay que hacer es seguir apostando a potenciar esta información, y justamente lo que ocurrió ayer en el lanzamiento de lo que le llamamos nosotros sistema de expediente electrónico apunta a eso, porque la página web es apenas digamos, la punta del iceberg, es apenas digamos, el inicio de este proceso de transparencia, porque justamente surge de uno de los principios que es de modernización y transparencia del catastro. Por ejemplo, justamente. ¿Y quién te dice, por ahí después con el tiempo no tenés una aplicación y lo encontrás? Es que puedes hacerlo de tu celular. Sí. Puedes hacerlo. Nosotros justamente y también sirve para la defensa de los derechos ciudadanos. Ayer estuvimos en Misiones, un grupo de pobladores de Tañarandí hicieron la protesta o se manifestaron en contra de las autoridades locales por el hecho de que sostenían de que los impuestos eran muy abusivos. Entonces nos piden las autoridades locales ir a conversar y a tratar de calmar, porque estaban ya en huelga hacía varios días frente a la municipalidad. Y fuimos, ayer nos constituimos y fuimos hasta donde estaban estas personas. Entonces le dijimos, miren, tráeme acá tu boleta. Le dijimos, estaba justamente un señor, un poblador. Erúchala de boleta. Padrón 232. Ok, ya arregla de celular, me voy a ir allí. Era un de allí. Señala a tu papá. Entonces, www.catastro.gov.p. Carga ahí, en donde dice inmuebles rural, anda a buscar, porque dice padrón. Entonces, anda a buscar, inmuebles rural. ¿Cuánto te quiere cobrar la municipalidad? 900.000 guaraníes. Ok. Anda, distrito San Ignacio, era padrón 232. ¿Qué dice acá? Valor oficial de quién es ña fulana, sí, ña fulana, es la dueña, mi hermana, dice el señor. Ok, acá te da todos los datos y acá dice, verá, valor oficial es la base imponible para el impuesto inmobiliario, 1.795.000. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicar 1% por ese monto y eso es lo que tenés que pagar, 10.000 guaraníes. No, pero si se cobra hace 1 millón, no. La ley dice que esto es lo que te corresponde y eso es lo que hay que conversar ahora con los intendentes. Que mucho trabajo tienen ahora, porque finalmente ahora le dieron el poder en las manos a cada gente claro. Y que va a pagar lo que corresponde, finalmente. Sí. O sea, y el vínculo siempre, el vínculo entre la ciudadanía y la modernización de los sistemas políticos es el impuesto, eso es categórico. Justamente días atrás nos visitaba acá el director representante de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, y hablaba de uno de este proyecto como algo sumamente importante, ¿verdad? Como una de las prioridades. Todo este trabajo están consiguiendo a través de una cooperación no reembolsable de la CAF. Así mismo, de hecho el representante estuvo en el evento de ayer, estuvo presenciando y bueno, se le dio la atención correspondiente y fue un proyecto, digamos, con un aporte que no
no podemos decir que fue un aporte muy significativo, pero lo que tenemos que mencionar es que utilizamos el 100% de la mano de obra paraguaya. O sea, todos los científicos, desarrolladores informáticos, las personas especialistas que estuvieron trabajando en nuestro proyecto, 100% son paraguayos. Pero era de primer nivel, tal es así que incluso la empresa que salió beneficiada con esta cooperación, con este proyecto, generó aportes mucho más allá de las responsabilidades establecidas en el contrato, incluso un plus de esta empresa porque se ha involucrado con el proyecto de modernización de catastro, y un plus que logramos con ellos es, están tan empoderados ellos con este proyecto que nos prometieron un acompañamiento de 2 meses más sin costo alguno. Verán los efectos, porque acá viene el segundo componente. Entonces el primer componente era la modernización de la página web, ahora viene el segundo componente. Y el segundo componente es que todas nuestras operaciones sean absolutamente ya virtuales, que ninguna de nuestras operaciones se haga más sobre papel. Va a ser en un proceso que consiste en 3 etapas. Nosotros al año manejamos, o sea, nosotros ingresamos información al registro catastral, luego esa información la viabilizamos para determinados propósitos. Uno de los propósitos más interesantes es el fomento de 2 mercados, el mercado hipotecario y el mercado inmobiliario. La gente quiere conseguir un préstamo, hipotecas, inmuebles. Para dicho efecto tiene que conseguir un certificado del Servicio Nacional de Catastro en donde se detallan los aspectos físicos del inmueble, que a su vez sirve para trasladar esa información en la escritura hipotecaria, y eso queda grabado. Se puede transferir el inmueble, pero no se pueden realizar, quedan limitadas ciertos aspectos, ¿verdad?, del inmueble, ¿verdad? Por el gravamen de hipoteca. O lo quiero vender, se hace la escritura y los datos del inmueble van a la escritura de compra-venta. Si el título dice 360, Catastro tiene que verificar que efectivamente el comprador está recibiendo 360 metros cuadrados. Si dice 320, entonces tiene que decirle, modifique el título, luego venga para la certificación y para el título. O sea, va a generar también un sinceramiento, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, César? A vos te dicen, tenés 380 metros cuadrados, pero en la práctica estás teniendo 350 metros cuadrados. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, y lo comprobás con Catastro, no? Nosotros justamente es un tema que al llegar a Catastro nos dimos cuenta que eso estaba ocurriendo. Entonces hicimos varias consultas. En primer lugar dijimos, la Constitución Nacional en su artículo 1 declara que el Paraguay es un Estado social de derecho, o sea, es un Estado de derecho. Y en un Estado de derecho los acuerdos se deben cumplir por buena fe. O sea, yo no necesito los registros públicos para que existan compromisos entre nosotros, entre César y yo. Yo le puedo vender por contrato privado un inmueble. ¿Para qué existen los registros públicos? Catastro existe para verificar que lo que yo te voy a vender a vos físicamente existe y físicamente es lo correcto. Pero luego los registros públicos, ¿qué es lo que se hace? Se registra la operación de compra-venta a los efectos de que los demás sepan de que y no pueda yo vender por segunda vez. Entonces me bloquea la posibilidad de una segunda venta. Entonces a esos efectos existen los registros públicos. Garantizan los derechos de propiedad y que estos sean únicos y exclusivos, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos nosotros encontrábamos de que una gran parte de las operaciones venían los informes y decían 340 metros cuadrados, título 380. Consultamos con los abogados y le dijimos, bueno, esto es lo que está ocurriendo y lo que todo el mundo nos dice, así siempre se hacía. Entonces, pero nosotros vivimos en un Estado de Derecho, tenemos que asegurarnos de que el comprador sea de buena fe, que él crea de que su inmueble tenga, que él sepa que su inmueble tenga efectivamente 340 metros cuadrados y no 380 como dice el título. Entonces hicimos la consulta y todos los abogados concluyeron, si no informás de esa situación o si no obligás a rectificar, entonces estás atentando contra la buena fe, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Entonces comenzamos a decirle a la gente, ok, me traes el informe donde vos me decís que hay 300 metros cuadrados, verifico gráficamente a través de la información geoespacial, verifico esa información, encuentro que efectivamente tiene 340 metros cuadrados y te tengo que decir, rectifica tu título. Yo no puedo viabilizar una venta, si es que el título dice 380 y en la práctica manejo información de que es 340. Por supuesto, eso no le gusta a esa la gente porque las personas quieren vender rápidamente y las oportunidades se presentan y hay que tomarlas, pero por sobre todas las cosas está la seguridad jurídica y está la protección y está también el cumplimiento de la ley. En esos casos lo que le decimos es rectifique, le damos 2 opciones, o rectifica su título, o bien les pongo en el certificado, y si yo pongo en el certificado, le obliga eso al profesional, al momento de hacer la escritura, a transcribir diciendo,
consta en el certificado, en la observación del certificado catastral de que son 340 metros y no los 380 que dice el título. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que hacer conocer esa información. Francisco, en estos años que estás frente a Catastro, obviamente en algún momento hablamos de que cuando llegaron todo esto estaba en papeles, ¿verdad? O sea, estamos hablando de inclusive un desorden que encontraron y que hoy van a estar entregando una institución bastante ordenada en cuanto a papeles. Y que no solamente, claro, no solamente es una cuestión física que se ve ahí, sino que muchas veces perjudicaba o entorpecía las operaciones de los ciudadanos. Sí, no, así mismo. La verdad que los avances en estos 2 años han sido tremendos, ¿verdad? Por darte un ejemplo, cuando tomamos la institución, el ingreso en la institución era de 7.000 millones de guaraníes. Quizás había algunos ingresos que no se registraban, cosas que ya no tuvimos tiempo de entrar a verificar porque iba a llevar su tiempo y íbamos a perder mucho tiempo. Y hoy estamos entregando una institución este año con 20.000 a 21.000 millones de guaraníes. Triplicamos en 2 años, en 3 años triplicamos los ingresos de la institución. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, llevamos adelante un proyecto sumamente interesante impulsado por el Gobierno Nacional que se refiere a la titulación de inmuebles para parte de lo que es la política de regularización de la tenencia de tierra en el sector rural. Anteriormente, Catastro empadronaba 570 inmuebles por año. Luego firmamos un acuerdo con el Sistema de Información Recursos de la Tierra y el INDER. Y tenemos una oficina del INDER dentro de Catastro y hoy estamos empadronando para titulación 10.200 inmuebles prácticamente por año. Entonces, de 570 pasamos a 10.200. La cantidad, impresionante también. Y eso incluso ha permitido que los campesinos tengan un acceso más fácil al título de propiedad y algo muy... ¿Por qué se pasa de 500 a 10.000? ¿Porque se vuelven más eficientes o porque la gente misma tiene más interés también en...? Y suelen decir que las ideas son poderosas y acá lo que hubo fue un pequeño cambio en la metodología. En lugar de hacerlo caso por caso, se hizo de manera masiva. ¿Salieron también ustedes? ¿O fueron? El que salía al campo era el INDER con todo su equipo y Catastro a guardar la información y empezar a verificar que toda esa información sea correcta y que que tenga su correspondiente... La famosa regularización de tierra. Regularización de tierra. Pero imagínate, en 2 años 10.200 familias están recibiendo título. Anteriormente, en 2 años, 1.000 familias recibían. Que no tenían, finalmente no les servía tener esas tierras que a veces perdían incluso por no tener documentado que otros reclamaban, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Esto que hicimos con el INDER es lo que se hizo un poco en Perú y sustentó todo el modelo económico de Fujimori y tiene que ver con el problema de la pobreza. O sea, la gente dice, se ha invertido mucho pero no se logró reducir la pobreza y va a ser difícil reducir la pobreza si las personas, ¿verdad?, no tienen un título de propiedad, son ricas. O sea, una persona con 10 hectáreas o con 15 hectáreas en Japón es latifundio, ¿verdad? Acá tienen 15 hectáreas y dice, soy pobre extremo, dice. Mira, el problema es que tiene un activo, ese activo lo hace muy rico a la persona, pero no tiene la formalización del activo, no puede ir al mercado a hacer una hipoteca, no puede respaldar ningún tipo de compras a partir de la tenencia del título, porque nunca se le tituló. Sin embargo, con este gobierno se ha logrado llegar a 10.200 familias y así como va en la inercia que está llevando adelante el INDER con este modelo, creemos nosotros de que en 3 o 4 años alcanzarían las 50.000 familias fácilmente. Bueno, realmente avances sumamente significativos, Francisco. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes y bueno, fue un placer venir a exponer un poco los resultados de la presentación de ayer de lo que fue expediente electrónico. Excelente. Mira, pasamos también a otro tema interesante. Imagínate, de 500 a 10.000 es una cifra sumamente interesante, como decíamos, que finalmente a la larga lo que hace es dignificar a las familias. Ya en instante estamos con Luis Trinidad, es un instagramer experto en imágenes del Paraguay y en fotos, dice que es nacionalista, fotógrafo, experto en tereré y en comunicación. ¿De qué se trata? Ya nos acompaña en instantes, volvemos luego de una brevísima pausa.